Te necesito más que al aire, te necesito más que al sol. Yo necesito tu presencia, porque tú eres mi Señor. Te necesito, mi Señor. Como Moisés en el desierto, necesito de tu calor, necesito de aquella nube, necesito tu protección. Así, yo te necesito, mi Señor. Te necesito en cada instante, a cada paso que yo doy. Te necesito cuando dudo y tengo miedo, mi Señor. Te necesito. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga a todos. Te necesito, mi Señor. Pues primero que nada, vamos a mirar en Segunda de Pedro. Y vamos a mirar allá cuando el apóstol Pedro menciona, ¿verdad?, la razón por la cual hay pasajes difíciles de entender. El tema en este día, se refiere a pasajes difíciles de entender en la vida cristiana, ¿verdad? ¿Dónde radica la dificultad? Dice el verso 16 de Segunda de Pedro capítulo 3. Dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Habla Pedro acerca de su hermano, nuestro hermano, Pablo, y de los escritos de él. Bueno, Timoteo, donde está el pasaje que será el asunto central en esta hora, él dice: las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. No es difícil la Biblia para la vida cristiana realmente. Para los cristianos en su conjunto, la Biblia es simple. El Señor lo ha dicho: ha escondido esto de los sabios y los entendidos y lo ha revelado a los niños. Él dice esta expresión alabando al Padre Celestial, diciendo que así quiso el Padre, que los sabios y los entendidos fueron confundidos, y los niños, los simples, los débiles, ¿verdad?, los menospreciados del mundo, son capaces de adentrarse en los tesoros hermosos que las Escrituras contienen. Pedro va al punto, hermano. La palabra del Señor siempre es precisa. Y dice que hay dos tipos de personas a los que se les dificulta la Escritura. Unos son los indoctos y otros son los inconstantes. Y bueno, según la naturaleza de la Escritura, serán unos u otros los que tendrán la dificultad. Y por el tema que está mencionado en este texto, usted ya supondrá cuál de las dos categorías son los que tienen problemas con el pasaje, ¿verdad? No son precisamente los indoctos, porque no se trata de falta de conocimiento, hermano. No se trata de falta de inteligencia. No se trata de falta de ser doctorados, ¿me entiende? Porque indocto es aquel que es inexperto. El doctorado es la forma más elevada de conocimiento en el nivel académico, ¿verdad? De tal manera que indocto es la forma más baja de conocimiento, ¿verdad? El doctor es el más conocedor y el indocto es el más burro, ¿verdad? Así son las cosas, ¿verdad? Los indoctos lo tuercen, pero cuando hablamos del vino,
no son los indoctos los que lo tuercen. Este pasaje no le causa ningún problema a una persona por ser indocto. Más bien le causa problema por ser inconstante, ¿verdad? Aquí estamos hablando no de la vida cristiana misma, estamos hablando de una vida hipócrita. Hablamos de alguien que está viviendo a media agua, ¿me entiende? Alguien que está caminando después de haberse bautizado algún día, ¿verdad? Pero sin vivir de una manera íntegra delante de su Señor. A veces es alguien socarrón, descarado, ¿verdad? Existen españoles que caen en esta categoría, incluso personas que dan conferencias, ¿verdad?, que defienden el hecho de su copita y esas cosas, ¿me entiende? Usted, sin mencionar nombres, usted tendrá quizá los nombres en su mente, ¿verdad? Son inconstantes, es lo que dice Pedro, ¿verdad? Y detrás de Pedro, pues la autoridad máxima, la inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, son entonces los hombres detrás de este problema, no, hermanos, los inexpertos. Así es que nosotros nos salvamos, ¿me entiende? Nosotros los que no somos expertos, esos que no estamos versados a profundidad en el griego, no tenemos ninguna dificultad, ¿verdad? Son aquellos que son hipócritas, faltos de sinceridad, falsos cristianos, los que tienen problemas al respecto. Déjenme sacar una lamparita que traigo por aquí, porque sí, es necesario. El Señor ha puesto accesible, hermano, a nosotros, ha puesto accesible a nosotros, hermano, la Escritura. No existe ninguna dificultad. Es por eso que el Señor dice que no habrá forma de excusarnos en aquel día. Dice, para que toda boca se cierre, ¿verdad? No hay excusa. No podemos decir, bueno, es que yo nunca asistí a clases de lenguas muertas, ¿verdad? Vamos a abrir la Biblia en Proverbios capítulo 20 y entrar en materia, hermanos. Proverbios capítulo 20 y verso 1. Espero que en la oscuridad usted también pueda seguirme, mientras el hermano Erasmo, que ya se ocupó del asunto, soluciona la falla. Dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Luego en el capítulo 23 del mismo Proverbios, pero en el versículo 29 en adelante, alguien está jugando con nosotros, hermano. Dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, todo mareado, ¿no? O como el que está en la punta de un mastelero, y dirás, me hirieron, mas no me dolió.
Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. El alcohol, hermano, que es en realidad el fondo del vino, ¿verdad? El aspecto fundamental, es condenado por los hechos. De tal manera que cuando alguien tiene problemas con este pasaje, es alguien que está ignorando no solo, hermano, las Escrituras y el poder de Dios, sino está ignorando la realidad. El alcohol es la plaga problemática más común de salud pública. En nuestro país, en México, las mujeres, especialmente jóvenes, son el grupo de viciosas de alcohol en más aumento en los tiempos modernos. Eso agregado a los jóvenes varones o a las personas que normalmente acuden a esa miserable actividad. Como leemos en el libro de Proverbios, es digno de lástima quien experimentando cae y es atrapado por el vino. Es el tercer problema de salud pública en los Estados Unidos. Es la primera causa de enfermedades mentales. Estoy citando La Nación Americana por la vigencia de estadísticas en ese medio. En nuestro país las estadísticas faltan, ¿verdad? Es por eso, solo por eso que cito estadísticas de allá. Pero la humanidad es la humanidad, hermano. Y los países occidentales son imitadores simiescos de los Estados Unidos, ¿verdad? Es la primera causa de enfermedad mental. Es la segunda causa de las cardiopatías. Es la cuarta causa del cáncer. Y va aumentando la cantidad de porcentaje constantemente. Ante esa realidad, alguien viene con usted, un inconstante, y tiene problemas con 1 Timoteo capítulo 3, verso 8, y es cristiano, y quiere la felicidad personal y la de su familia, y quiere dar buen testimonio, y quiere agradar a Dios, y quiere tener días buenos, y quiere que el bien y la misericordia de Jehová lo sigan todos los días de su vida, y busca entre los pasajes bíblicos una excusa para arriesgarse a caer en la destrucción. El 60% de los pacientes de los manicomios, hermano, en su historia clínica están relacionados con el vino. El 75% de los actos de delincuencia tienen relación con el vino. Las 2/3 partes de los presos en los penales, hermano, tienen relación con el vino. La mitad de los accidentes que terminan en muerte en las carreteras del mundo están relacionadas también con el alcohol. Y alguien viene y nos dice: hermano, ¿puedo tomar un poco? Es un indocto, alguien que está
no sé, quizá seducido ya por el alcohol. Alguien que no puede renunciar a un vicio o de plano un instrumento de Satanás para seducir a algún espíritu débil y llevarlo a la destrucción. También es la causa de la cirrosis del hígado. Y déjeme decirle que el hígado es el único órgano que no puede tener solución, hermano. Difícilmente le pueden trasplantar un riñón sin gran dificultad si encuentra un donador, pero el hígado representa muchísimo más dificultad para la sobrevivencia. Es también causa de la malnutrición, porque cuando alguien tiene alcohol en su organismo, no se acuerda de comer, hermano. Hasta hablan de una mala borrachera si comen junto con tomar. También es el factor que provoca cáncer en el tracto digestivo por el flujo constante del alcohol a través de él. En nuestra sociedad, hermano, el vino que menciona Pablo en los requisitos de los diáconos, que es el texto que usted ya leyó, ¿verdad?, difiere drásticamente del vino de ahora. Otros tiempos, otras condiciones de avance tecnológico, otra sociedad, otro mundo en general. Era el vino en los tiempos en que Pablo lo menciona, el agua de uso, hermano, como decían las abuelas. Era la Coca-Cola de las mesas. Vamos a comer, ve, tráete las cocas, decimos ahora. Vamos a comer, ¿dónde está el vino? Todavía en tiempos de la conquista española aquí en México, la literatura clásica habla del pan y el queso y el vino como una constante, es más, como símbolos de abundancia. Los bodegones, hermano, antiguos, esos cuadros colgados en las salas de las casas, invariablemente tenían un queso apetitoso, ¿verdad?, una botella de vino, ¿verdad?, y un trozo de pan también que invitara al apetito, a comer, ¿verdad? Y ese cuadro en los comedores, en las salas de las casas, retrataba que había allí abundancia, ¿verdad? Era el sinónimo del buen vivir, el queso, el pan y el vino. La razón, bueno, tenemos nosotros que otra vez considerar antes del asunto bíblico la realidad. Y la realidad es el agua potable, hermano. La potabilización del agua, que ahora poca gente estima como útil para tomar, ¿verdad?, no existía en el tiempo antiguo. La única garantía de pureza en el agua era que el agua hubiese pasado a través de una planta y que a través de los filtros naturales llegara a una fruta. Y esa fruta garantizaba que habían quedado en el transcurso de ese proceso todo aquello dañino para el organismo, había quedado allí. De tal manera que el vino era usado en las mesas de la sociedad en general. Sin embargo, no había alcohólicos en el nivel que los conocemos en el tiempo presente. Parece que la adicción no era tan común.
El pasaje que nos ocupa, hermano, vamos a él, porque ese pasaje es el que nos pusieron como tema, ¿verdad? Dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Aquí la expresión mucho vino no se refiere a cantidad. El significado del pasaje, el entendimiento correcto, claro, los constantes lo entendemos, ¿verdad? Es no adictos al vino. El vino era usado. Cualquiera que lea el Nuevo Testamento, no solo este pasaje lo menciona, se le recomienda a Timoteo un poco de vino para sus continuas enfermedades. El Nuevo Testamento se da cuenta que el uso del vino era algo común, usado por los hermanos incluso, ¿verdad? De tal manera que este pasaje no hace relación a probarlo en el tiempo antiguo, en lugar de el agua, para la prevención de contagios, enfermedades, como se ve bien claro en la recomendación de Pablo a Timoteo. Sino cuando menciona a los diáconos está hablando no dados a mucho vino, es decir, entregados, seducidos, adictos, borrachos, alcohólicos. ¿Ve? El verdadero significado del pasaje no tiene relación con lo que a veces nos trae un descarado diciéndonos: hermano, ¿puedo tomarme una cerveza? No tiene ninguna relación. Una persona, para ejercer el servicio de diaconado, dice Pablo a Timoteo, no puede ser alguien que tenga la debilidad por las bebidas. Es decir, no puede ser alguien que no sea verdaderamente cristiano, en otras palabras. No puede ser alguien como en las congregaciones normales existe, que si bien asiste y se sienta en una banca, no está siendo fiel a la vida cristiana. En ese momento, hermano, en el tiempo presente, con el vino que ahora se bebe, 1 de cada 7 personas que es un bebedor poquitero se vuelve alcohólico. 1 de cada 7 personas es atrapada por el vicio del alcohol. Es como si jugara el ser humano a la ruleta rusa. La ruleta rusa es usar un revólver, hermano, y poner en la mazorca del revólver una sola bala. Darle vuelta para que no se dé cuenta la persona que lo va a disparar dónde quedó la bala, y ponérselo en la sien y tronarle. Ese es un juego de macabro, ¿verdad?, de valentones, de tontos, ¿verdad?, que se llama ruleta rusa. Algunos de ellos no morirán, pero uno de ellos se perforará el cráneo, ¿verdad?, y quizá será considerado por los tontos como valiente, ¿verdad? Pues 1 de cada 7 bebedores poquiteros, de los que dicen que ellos no les afecta o que ellos pueden hacerlo, gente que no es cristiana, que son decentes, ¿verdad?, que son correctos, ¿verdad?, que se toman su copita, el brindis de la boda, por ejemplo, hermano, ¿me entiende? Hay que brindar porque es que se casa mi hija, ¿me entiende? 1 de cada 7 poquiteros es atrapado en las garras del alcohol. Y otra cosa más que pasa con estos hechos que condenan el vino es que los bebedores sociales fortalecen, hermano, a una industria
que acarrea ruina, que destruye la felicidad y la espiritualidad de millones de seres humanos, porque dan una imagen falsa con respecto a lo que están consumiendo. Son las imágenes de los comerciales, hermano. Ahora he visto en Monterrey, vi unos anuncios que en todas partes de la ciudad están, de una cerveza holandesa. No sé quién es de Monterrey aquí, pero está en todos lados. El hermano Hugo seguro lo ha visto. Es el espíritu de, creo que decía, de Ámsterdam o algo así, ¿verdad? Y ahí está, ¿verdad? Y los anuncios están diseñados con elegancia. Aparece una bebida con una botella artísticamente decorada, y un hombre vestido elegantemente y una muchacha hermosa a su lado, mirándolo con mirada de ¿qué les diré? De simpatía, ¿verdad? De gusto, ¿verdad? Y él sonriendo feliz, ¿verdad? Eso es precisamente la destrucción. El bebedor social está contribuyendo a fortalecer esa imagen, hermano. Lo cierto es lo que Proverbios 21 lee: el vino es escarnecedor. Esa es la palabra clave a considerar. Escarnecedor, en términos coloquiales, sería burlista. Es alguien que está esperando que caigas en una trampa para morirse a carcajadas mientras te ve que caíste. El vino es escarnecedor. No solo los borrachos, hermano, están pecando, sino los bebedores sociales o los preguntones que si pueden probar una, están pecando al fortalecer una industria que está destruyendo la felicidad y la vida espiritual de millones de personas. Eso, hermano, es parte de los hechos que condenan de por sí mismo el vino. Todo esto hace ilógico el malentendido. Eso hace que no se trate de inteligencia o de conocimiento de idiomas como hebreo, griego o arameo, ¿verdad? No es que yo no sepa Biblia, no es que yo, bueno, hermano, es que yo no tengo don de discernimiento. Bueno, no se trata de eso. Realmente hablamos de inconstancia, de personas que están del lado equivocado, que militan en el equipo de Satanás. De personas que al pensar eso o al practicarlo, como los españolitos, ¿verdad?, están provocando destrucción. Y es que esa es la parte más peligrosa de este asunto. La imagen engañadora del alcohol. La imagen que promete falsedades. Y eso es a lo que Proverbios hace referencia en ese capítulo que acabamos de leer. Por eso dice que el vino es escarnecedor. Lo golpearán, dice, y dirá: ¿quién me golpeó? Me hirieron, pero voy por más. Ese es precisamente el resultado. El proverbista describe exactamente la situación. Pero ¿cómo llega el ser humano a ese punto? Bueno, a través del engaño. Los hechos en nuestra sociedad condenan el alcohol de una manera aplastante. Cualquiera que dude de lo que he dicho hasta este punto puede llamar al departamento de policía, o si tiene un familiar que sea de alguna dependencia de seguridad, pregúntele qué es la constante en las personas que tienen que ver con la policía.
Pregúntele qué cosa es lo más común en los actos de violencia o en las peleas entre los matrimonios o en las riñas entre amigos. Pregunte simplemente a un hospital, a la Cruz Roja. Pregunte en la Cruz Roja a los paramédicos. Hay una hermana, Azucena Ávila, que está en el Facebook muy activa y trabaja como paramédica en Torreón, ¿verdad?, en la Cruz Roja. Ella lo sabe. Yo le preguntaba, para corroborar solamente antes de hacer el tema. Evidentemente los hechos condenan, hermano, pero las preguntas, la duda, la imagen dulzona, suave, elegante o inocente, o de, ¿qué le diré?, de clase. Ahorita decía el hermano que la clase alta no tiene clase, ¿verdad? Pero parte de eso es los mejores vinos, hermano. Se supone que tú eres de la clase alta si tomas de determinada bebida, ¿verdad? Tú no puedes tocar pulque, por ejemplo, ¿verdad? Porque eres de la clase alta, ¿verdad? Es parte de las características. Y bueno, habrá algún tonto que sueñe que comprando aquella botella de Chivas Regal, ¿verdad?, le va a dar a él clase. O tomando Heineken, ¿verdad? Van a decir, hermano, ¿cómo sabe tantas cosas, ¿verdad? En Mateo capítulo 18, hermano, y versículo 6, el Señor Jesucristo, a través de su palabra, nos hace una advertencia, hermano. Una advertencia que debería, ¿verdad?, motivarnos a la constancia, a la espiritualidad, a la firmeza. Dice Mateo capítulo 18 y verso 6 así: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Ahí está el destinatario de algo terrible, hermano. Cualquiera que haga caer a uno de estos pequeños que creen en mí. Me comentaba un hermano que es miembro de la congregación, que cuando recién él se convirtió en Garland, Texas, pues se convirtió ahorita, y a la siguiente reunión que él fue, uno de los hermanos dijo, vamos a ver un partido de béisbol, déjame detenerme en la tienda por un six-pack. Y el hermano recién convertido no lo creía. ¿Cómo era posible? O llegar a un hogar y abrir inadvertidamente el refrigerador y encontrar en la parte de atrás, medio cubierto, ¿verdad?, algún envase sospechoso, ¿verdad? Pensaría ese hombre, porque esto que les platico es un caso de la vida real, como dice la tele, ¿verdad? Pensaría ese malvado que el Señor Jesucristo tiene para esa clase de personas lo que vamos a leer, hermano. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. No es un buen deseo, hermano. Es ser arrojado en la profundidad sin ninguna esperanza de flotar. Eso es lo que dice el Señor. Que lo ahoguen y que no salga nunca. Que sus huesos se queden allá, porque acuérdense que va atado con una piedra de molino. Y los molinos no eran como los de nuestras abuelas, hermano. Eran molinos de asno, dice la Escritura. Eran piedras que tenían dimensiones inmensas y toneladas, como dice el hermano Erasmo, pesaban. El Señor está hablando, hermano, de un castigo que quiere que imaginemos terrible. Él usa esas imágenes
para que uno se ponga a pensar qué tanto el Señor está disgustado con un inconstante que anda con estas payasadas, preguntando a algunos hermanos a ver si alguien le hace tierra, hermano, a ver si alguno se acuerda de la botellita con la gotita que chorrea, ¿verdad? Ay, mira qué bonito se ve, está heladita, ¿verdad? Y chorrea. Imagínese el comentario a un hermano que dejó el vicio, hermano. Y viene un malvado y le dice: fíjese que me encontré un pasaje, hermano, que dice que nada más mucho, que poquito se puede. Satanás mismo, ¿no le parece? Yo creo que viéndolo con cuidado hasta a azufre ha de oler el fulano, ¿verdad? Que se ate, dice, que se le ate una piedra de molino de asno al cuello, dice, y se arroje en lo profundo del mar. Estuve en San José Iturbide, Guanajuato, en La Tinaja. Es un centro de rehabilitación de AA. 400 alcohólicos estaban como ustedes están frente a mí. Y yo tenía que darles una charla terapéutica, porque así le llaman ellos. Ellos realizan en Alcohólicos Anónimos un proceso de catarsis. Esto consiste en que usted hace la exposición y ellos empiezan a levantar su mano y se ponen de pie y cuentan o su sufrimiento o su pequeño logro. Cuentan su pérdida, cuentan de un niño que falleció mientras ellos estaban perdidos de borrachos, o cuentan de una esposa que no quiere saber nada de ellos, o cuentan de una viejecita que es su madre, que los trajo ahí para que tratar de salvarlos. 400, hermano. ¿Se imagina ver 400 alcohólicos a la vez, hermano, sentados frente a usted y contando esa clase de historias? Yo los tuve enfrente. El hermano Joaquín predica en esa ciudad. Él me llevó. Algunos han salido de ahí. Y 3 por lo menos son mis hermanos en Cristo en San José Iturbide. Pero ¿sabe usted que le platico esto por una razón? Alcohólicos Anónimos, cada vez que usted lo vea, agradézcale a las personas que están detrás, porque están haciendo una labor maravillosa, profundamente humana, no de salvación del alma, pero sí de rescate de la vida humana. ¿Ve? Y uno de los principios básicos de esos 400 hombres y mujeres, porque estaba de todo, hermano, y lo curioso era que eran más mujeres, es ni una gota más. Y viene este tonto y me pregunta: hermano, ¿puedo tomar poquito? ¿Se imagina? Lo que el apóstol Pablo está diciéndole a Timoteo en ese verso 8, hermano, es que se asegure que aquellos que van a servir a las necesidades materiales de la iglesia sean verdaderos cristianos. Que se asegure que no sean personas que, seducidos por un vicio del alcohol, lleven una doble vida, no dados a mucho vino. No significa que poquito es inofensivo. Ahora, ¿por qué razón en la antigüedad el alcoholismo no era tan común? Bueno, el tabaquismo tiene su secreto también.
ahora con las demandas a las tabacaleras, hermano, los expertos han hecho estudios sobre los cigarros y han encontrado que los fabricantes introducen sustancias adictivas y que la publicidad de las compañías es enfocada principalmente a la juventud, porque los viejos ya van de salida, para tener nuevas generaciones de viciosos. No se sabía hace mucho tiempo que era adictivo y que al fumar el primero querías el segundo, como las papitas, ¿verdad? ¿A qué no puedes comer solo una? ¿Verdad? Yo no he hecho ningún análisis de los vinos modernos, de las bebidas embriagantes actuales, pero algo estará pasando. Por algo será que el principio básico de Alcohólicos Anónimos, una vez rehabilitados, es el principio de la caída para ellos es volver, hermano, a probar al escarnecedor. Grábese usted esta palabra y retrate en su mente la imagen del burlista malvado. Imagine una cara que está riéndose a carcajadas, pero no de diversión, sino de maldad. Ese es el escarnecedor. ¿Ve? Alguien que disfruta mientras el otro sufre. El vino es escarnecedor, dice el proverbista. Solamente detrás de él, en el tiempo que nosotros vivimos, existe la adicción, la miseria, la destrucción, la pobreza, el sufrimiento, las lágrimas, el dolor. Abramos la Biblia en Romanos capítulo 14 y leamos a partir del versículo 7. Yo no sé si el hermano Castro o el hermano Hugo sabían que había estado yo delante de esos alcohólicos y por eso me han escogido para el tema, ¿verdad? Dice el verso 7: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Significa una cosa, hermano. Sea usted consciente o no, usted tiene influencia. ¿Cómo se peina? Los tirantes que trae mi hermano, yo no sé si Castro influyó en él, ¿verdad? Pero los dos que están, qué casualidad, ¿verdad? Los dos que están sentados en la primera banca, mi mano izquierda, traen tirantes, hermano, y están sentados juntos, ¿verdad? Tenemos influencia, hermano. Lo reconozcamos o no, hasta aquella persona que considera que no es nadie, su complejo de inferioridad es contagioso. Su actitud de pequeñez se hereda, hermano. Si usted quiere que sus hijos tengan mentalidades exitosas, arriba corazones, actitudes triunfantes, miradas levantadas, pasos erguidos, porque somos influyentes, hermano. Querramos reconocerlo o no, aunque nosotros mismos nos consideremos inofensivos para todos, cada manifestación de nuestra vida hace un efecto en las personas que nos rodean, hermano. La dejadez o la diligencia, la limpieza o la suciedad, la amabilidad o la ira irracional hacen efecto en las personas que nos rodean. Y lo dice el Señor: ninguno vive para él mismo, vives para los demás, y ninguno muere para él mismo.
Hay refranes que no son ciertos. Muerto el perro, se acabó la rabia. Mentiras. No es cierto. Queda un recuerdo. Así lo hacía mi mamá. Mi padre no hubiera hecho esto. Si él viviera, las cosas serían de esta manera. Pero se murió hace muchos años. Nadie muere para sí y nadie vive para sí, hermano. Somos nosotros responsables. Somos responsables, hermano, de las cosas que nosotros hacemos y decimos. Cuando un inconstante llega a nosotros preguntando estas tonterías, está influyendo, hermano. Si no, ¿por qué estamos desarrollando este tema? Fíjese qué tan importante es ese hombre, ¿verdad? Un tema de un seminario. ¿Será importante esa clase de acción? Dice después del versículo 7, pues si vivimos, y ahí está lo que debería ser, para el Señor vivimos. Y si vivimos para el Señor, hermano, ¿qué con ese verso 8? Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Ni siquiera en mi velorio habrá café con piquete, hermano. Porque somos muertos que mueren para el Señor. ¿Me entiende el ejemplo? Sea por vida o sea por muerte. Bueno, al cabo, pues es nada más ahorita para que aguanten la desvelada, ¿verdad? Para el Señor morimos o para el Señor vivimos. No hay un espacio en la vida, hermano, que justifique que destruyamos nosotros a alguien con nuestra inconstancia, con nuestra infidelidad. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Abstemios hasta el último aliento. Yo lo seré desde mi nacimiento hasta el último aliento, hermano, porque tuve la dicha de nacer y crecer en una familia cristiana. Jamás he probado nada que contenga alcohol. Y como les dije ya, no habrá café con piquete. Así es que del Señor somos, hermano. Dice Malaquías capítulo 2 verso 14. Dice, ¿por qué? Dice, porque quería descendencia para Dios. Descendencia para Dios. Somos el pueblo de Dios, dice el himno. Somos un pueblo especial. Somos nazareos. Somos los nazareos del tiempo presente, hermano. Usted sabe del Antiguo Testamento, no bebía vino, ni siquiera sidra. Una vez me dijeron, vamos a brindar, levanta la copa, la tuya le va a poner Sprite, ¿verdad? Se va a ver igual, ¿verdad? Pero no es una bebida alcohólica. Le digo, y los que vean la fotografía sabrán que no era bebida alcohólica. No haré tropezar y me tocará la piedra de molino más pesada. No, ni Sprite. Te acompaño con los brazos abajo a la foto, ¿verdad? Porque es seductor, hermano. Son ocasiones especiales. ¿Qué le parece?
de gran felicidad, y tú no puedes ser aguafiestas. ¿De veras? Pues, como dice Pablo, de los cuales yo soy el primer aguafiestas. ¿Me entiende? Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor de los muertos como de los vivos. Es que no estamos reunidos como iglesia, dice alguien. Aquí sí podemos sacar la guitarra. No estamos como iglesia. O para vida o para muerte. Sea de día o sea de noche. Sea de fiesta o sea de velorio. Estemos alegres o estemos tristes. No existe ningún hueco, ningún paréntesis, ninguna cápsula de tiempo, ningún espacio, hermano. No existe en absoluto. Dice el verso 10: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vive yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. No me preguntes, no hagas tropezar a tu hermano. ¿Quieres probarme a ver si tengo tentación? ¿Quieres probarme a ver si te digo que sí? Decía una persona que si a 50 predicadores le hicieran la misma pregunta, tendrían 50 respuestas diferentes. Eso dijo esa persona. Bueno, déjeme decirle que eso sería una cosa terriblemente mala. Deberían ser 50 respuestas idénticas. Porque predicador es profeta, y profeta es el que habla de parte de Dios, y Dios es uno, y en Él no hay engaño, y como dice, ni sombra de variación, ni sombra de mudanza, dice ahí. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida mi hermano es contristado, yo no... Ya dice, tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios. El que considera las consecuencias de lo que dice, de lo que pregunta, de lo que hace, de a quién se lo pregunta y de a quién le pone la tentación. Y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Qué tanta edificación se tiene, hermano? Tratando de saber si alguien está de acuerdo en tomar un poco de alcohol. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Cuando el apóstol está mencionando esto, todas las cosas son limpias, está en un tiempo, en un mundo, en una sociedad donde el vino era el agua de uso, hermano. ¿Me entiende? El agua de uso, el constante en la mesa. Bueno es no comer carne, y fíjese lo que dice enseguida, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Pero ¿qué le vamos a hacer con aquellos que dicen, bueno, hermano, es que
eso es para los débiles. Yo soy fuerte. A mí no me perjudica. Yo soy como esas aves que cruzan el pantano y no manchan su plumaje. Mi plumaje es de esos. Y hasta poetas se vuelven, ¿me entiende? ¿Tienes tu fe? ¿Eres un gigante? ¿Eres un, no sé, invulnerable? ¿Vences en todas las luchas? ¿Tienes tu fe? Guárdatela, tenla para contigo delante de Dios. No le tienes que demostrar nada a nadie. Es que yo sí me tomo mi copita y no soy alcohólico. Es que yo sí puedo andar por acá y por allá y como quiera soy cristiano y me voy a ir al cielo, ¿verdad? ¿Tienes tu fe? ¿Eres muy fuerte? ¿No te afecta embarrarte con el mundo? Dice, tenla para contigo delante de Dios. Dios sabrá si estás siendo honesto. Tenla para contigo delante de Dios. A quien vas a dar cuenta es al Señor. Si estás presumiendo en falso, el Señor lo sabe. Si te has ensuciado el plumaje, también el Señor lo sabe. ¿Tienes fe? No vengas aquí a decirle al débil nada. Tenla para con Dios. Bienaventurado el que no se condena con lo que aprueba. Hasta aprobar, hermano, es condenación. Aquí esto va más allá de hacerlo. ¿Qué punto de vista tiene usted? Eso puede ser pecado. Porque si usted aprueba, puede estar pecando. Bienaventurado el que no se condena con lo que aprueba. Conocí una madre que le ponía la cerveza a sus hijos en las bodas porque sus hijos no tomaban y decía que pues parecían mujeres, ¿verdad? Y sus hijos tenían que parecer hombres. Entonces ahí estaba yo sentado y estaban los hijos de ella y venía y pum, le ponía la cerveza. El hijo se ponía todo malo con una cerveza, ¿verdad? Pero la mamá quería que pareciera hombre, al menos en las fotos, ¿verdad? Que se viera que estaba ahí la bebida. Porque ella aprobaba, ella no tomó nunca, pero ella aprobaba que sus hijos tuvieran esa imagen. ¿Me explico? Es parte de, no sé, junto con el bigote que no sirve para nada, ¿verdad? Es parte de la hombría, ¿ok? Es parte de, ¿me entiende? O sea, bienaventurado el que no se condena con lo que aprueba. No lo estás haciendo. Tal vez nunca lo harás. Pero ¿qué opinas? Bienaventurado el que no se condena con lo que aprueba. Y vamos más allá, hermano. En el verso 23, no se trata solamente de la aprobación o la negación. Se incluye también la duda. Dice, pero el que duda sobre lo que come, y agréguele ahí sobre lo que toma, porque lo acabamos de ver en el verso anterior. El que duda sobre lo que come es condenado. ¿Tienes una duda? Pues hermano, yo no sé, ¿verdad? No sé si esté bien o esté mal. Dios me perdone. Y para adelante, ¿me entiende? Oye, si no sabes si está bien o está mal, estás dudando. Y si estás dudando, es pecado. No lo hagas. La sola duda. El pasaje es difícil. No lo entiendes. ¿Tienes dudas al respecto? Pues es pecado si haces aquello de lo que tienes dudas. Como quiera Juan te llamas. Por angas o mangas no lo hagas. Ni poco, ni mucho, ni bastante. Nada, punto. ¿Por qué? Porque son pasajes difíciles en la vida cristiana. Esos pasajes difíciles no tendrían ninguna dificultad si Romanos 14 fuera nuestra regla. ¿Me explico? Si leyéramos con atención,
El que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y aquí la palabra fe merece nuestra atención especial. Aquí no es creer en el Señor, ni tiene que ver con la doctrina. Comer con fe no tiene que ver con bautizarse, ¿verdad? No. Esta fe es la certeza de que algo esté bien. No es la certeza de lo que se espera. No es la convicción de lo que no se ve. Es la convicción, hermano, de seguridad con respecto a la trascendencia de lo que tienes enfrente. ¿Qué contiene aquello? ¿Hacia dónde va? ¿Qué consecuencias hay? ¿Qué significado tiene? ¿Qué efectos puede causar? Lo que no es de fe es pecado. Todo lo que no proviene de la seguridad y la convicción, la certeza absoluta de la corrección, es pecado. Simple y sencillamente. El tiempo y yo no somos muy amigos, márquenmelo por favor. Nadie lo marca. ¿Ya me pasé? ¿Ya paro? ¿Ya? Ok. Hermanos, vayamos un sábado en la noche a los separos de la policía de nuestro pueblo. Yo lo hice una vez para sacar de ahí a un concuño. Yo no quería llevar a su hijo, pero su hijo me acompañó. El espectáculo era horrible. Entierrado, orinado, vomitado. Su hijo mayor iba conmigo. Yo no estaba sintiendo en sus pies de él, pero yo estoy seguro que el sentimiento de aquel muchacho fue horrible. Era su padre. Era su hablar. No podía mantenerse en pie. La vista vidriosa y perdida. Y el vómito embarrado en su ropa. Y los orines en toda una pierna del pantalón. ¿Se puede beber un poco? Terminemos leyendo Gálatas capítulo 5 y verso 21. Es pecado, hermano. Es catalogado dentro de las obras de la carne. Y las obras de la carne, usted sabe qué compañeros tienen. Dice ahí envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Pasajes difíciles en la vida cristiana? No, hermano, no. En la vida cristiana no hay pasajes difíciles. Hay pasajes difíciles para dos grupos de individuos: los ignorantes en grado sumo, los indoctos, y los inconstantes. La fidelidad es una garantía dada por nuestro Señor para que usted entenderá todo para penetrar un día por las puertas eternas. Si usted es fiel, acuérdese, lo que no es de fe es pecado. Hermano, me acabo de convertir. Muchas cosas todavía no entiendo. No se me queda lo que predica el hermano. Sus predicaciones son tan hermosas, quisiera grabármelas todas, me decía una hermana viejecita. No importa. No importa cuánto entienda. La regla es muy sencilla. ¿Tiene dudas? No lo haga. ¿El pasaje es difícil? No lo haga. ¿No lo alcanza a entender? No lo haga. No hay pasajes difíciles en la vida cristiana, hermano.
La vida cristiana en sí misma es la facilitadora de todos los pasajes. Dios les bendiga. Te necesito más que al aire, te necesito más que al sol. Yo necesito tu presencia, porque tú eres mi Señor. Te necesito, mi Señor. Como Moisés en el desierto, necesito de tu calor, necesito de aquella nube, necesito tu protección. Así, yo te necesito, mi Señor. Te necesito en cada instante, a cada paso que yo doy. Te necesito cuando dudo y tengo miedo, mi Señor. Te necesito, mi Señor. Como Moisés en el desierto, necesito de tu calor, necesito de aquella nube, necesito tu protección. Así, yo te necesito, mi Señor. Te necesito porque a veces me siento solo, mi Señor. Te necesito cuando siento vacío en mi corazón. Te necesito, mi Señor. Como Moisés en el desierto, necesito de tu calor, necesito de aquella nube, necesito tu protección. Así